Muy bienvenidos al resumen, ¿cómo les va? Es un placer hacerles compañía y le tomamos prestado el espacio a nuestro compañero José Di Mauro, a quien lo vamos a ver en un rato nada más. Hola, Sebadía, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Meti? ¿Todo bien? ¿Recuperadísimo? Ya estoy recuperado, estoy Ay, al 95%, bueno, así que bien, es un preparado. montón, es un montón. Es un montón, Para un sí, teniendo en viernes, cuenta el contexto de la cantidad de pestes que andan dando sí, vueltas, es sí. bastante, estoy súper conforme. Bueno, me parece, Sí, me parece muy sí, ya bien. terminando la semana y encarando el fin de semana en condiciones. Claro, en condiciones pues va a ser un fin de semana donde se va a producir mucha información también. Se va a seguir produciendo mucha información después de esta semana que estuvo movidísima, ¿no? Qué enero infrecuente para el Congreso. La verdad que sí. Es como un ritmo casi vertiginoso, porque además recién lo hablábamos con Gonza en el móvil, a ver cuál es tu opinión o tu mirada, A ver. que bueno, que por hoy uno tiene que ir como muy despacito con la información que está circulando, porque todo cambia minuto a minuto. Sí, Es es muy súper abrupto. dinámico, todo el tiempo están habiendo una información que pasa por encima de la otra, es como un tsunami permanente de información. Sí. Así que bueno, hay que tomar la información con mucha meticulosidad porque lo que das en ese momento en 10 minutos se puede sepultar por otra ola de información. Así que bueno, pero sí, es un enero muy movido, digamos, creo que nunca, es casi inédito, ¿no? Este congreso que se está manejando con los motores totalmente prendidos, Sí. como nunca antes. Y bueno, se dan cosas... Y con dinámicas también distintas, ¿no? Que no son tradicionales para lo que uno puede llegar a interpretar que puede pasar en la lógica de la política convencional. Acá me parece que hay un cambio de paradigma total. Entonces, ahí donde uno podía hacer determinadas, no deducciones, sino inferencias de, bueno, si está pasando esto es porque tal cosa. Bueno, no, bienvenidos a que ahora... Bueno, ahora hay un gobierno en franca minoría con solamente 38 diputados propios, más 2 más, y después tenemos un primer anillo de alianzas con el PRO, pero está claramente en minoría y sin embargo está dando una batalla en términos titánicos prácticamente porque tiene todo en contra y sin embargo está logrando algún margen de consensos que todavía no está totalmente consolidado, pero bueno, está dando esta batalla a todo o nada, ¿no? Quiere lograr esta ley ómnibus haciendo algunas concesiones, pero plantándose con firmeza para no seguir negociando más allá de lo que está dispuesto a ceder. Así que en general, cuando habían gobiernos en estas condiciones, ¿no?, objetivas de minoría, bueno, por ahí era más gradual en todo caso, la fijación de los objetivos, eran metas por ahí no tan ambiciosas. Progresivas. Ahora tenemos un gobierno que se está fijando metas a corto plazo y muy ambiciosas, ¿no?, que quiere generar un cambio de paradigma en todo lo que es el sistema normativo y generar nuevos cimientos en la sociedad. Bueno, que no debiera sorprendernos si uno retoma el primer discurso que da Javier Milei cuando deja inaugurado su periodo a cargo como jefe de Estado, diciendo que no iba a haber gradualismos, que no había tiempo para ello. No, y también tomando como experiencia y mirando en el espejo retrovisor lo que fue la experiencia fallida del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, donde en ese momento y sin tener un antecedente previo, dijo, bueno, vamos a ir por el gradualismo porque hay mejores condiciones para avanzar, si no nos vamos a topar con un montón de barreras, pero finalmente esa estrategia no funcionó. No funcionó por lo menos en términos acabados, se lograron algunas metas, pero no se pudo completar el plan de gobierno que tenía Mauricio Macri y de hecho buena parte de la autocrítica que hizo el expresidente, el líder, el fundador del PRO, es no haber apretado el acelerador a tiempo, sobre todo al principio, ¿no?, cuando los líderes gozan de mayores niveles de popularidad y de legitimidad dado por la voluntad popular. Después, a partir y sobre todo gobiernos que vienen a aplicar políticas de austeridad, por supuesto que ese capital político, ese activo que tienen al principio, se va desgastando. Entonces hay que jugar a fondo y quemar las naves al principio de la gestión. Es que todo gobierno que desembarca, desembarca con también una serie de medidas que se las denomina comúnmente las medidas antipáticas, ¿no? Sí. Aquellas medidas que van a producir un dolor directo en el bolsillo de los argentinos, porque estamos mayormente hablando de esto, de ajuste fiscal. Estamos hablando de medidas que ya estamos sufriendo desde el arrastre de gobiernos anteriores. Pero concretamente estas medidas que van a ser defendidas
en un próximo debate que entendemos puede llegar a ser el martes. Yo todo lo digo en potencial porque, bueno, hay que esperar. Son medidas que ya sabíamos que iban a tener un costo enorme para el devenir de los argentinos, independientemente del sector al que cada uno representa. Sí, ya se venía de alguna manera enunciando durante la campaña que iba a haber, se le iba a proponer a la sociedad, a la ciudadanía en su conjunto, un camino de ripio, de sacrificios para generar las condiciones y que a la postre, bueno, apareciera un horizonte de bonanza y empezar a derramar en la sociedad, ¿no? Pero obviamente la campaña, esto estuvo por ahí un poquito más maquillado con el tema de que el ajuste principal iba a recaer en la casta. Y bueno, ahí la pregunta era, bueno, ¿qué era la casta? Pero claramente después empezaron a aclararse muchos de los puntos de este programa de ajuste del gobierno, donde los costos van a ser repartidos, ¿no? Entre la ciudadanía, entre los sectores corporativos. Y esto es un poco la hoja de ruta que está proponiendo este gobierno naciente, La Libertad Avanza, que recordemos asumió hace apenas 45 días. Sí, y que y por ya eso está también afrontando su primer paro nacional general, ¿no? Sí, y esos algunos, en ese sentido que iba a decir eso, Sí. le recriminan a quienes organizaron esas movilizaciones, bueno, que habría que tener un poquito más de tolerancia o comprensión, porque también se ha recibido un país en un estado muy, muy delicado. Pero bueno, esas ya son más interpretaciones del plano de lo político y que se busca también cuando se convoca con varias consignas a la calle. Por ahí también lo que muchos analistas estaban diciendo es, bueno, ojo con los gobiernos que han gobernado sin abrir el balcón, ¿no? Sin asomarse a la ventana a ver qué es lo que estaba pasando en la calle. Como que no se puede hacer oídos sordos a todos los reclamos, a todas las demandas que se van escuchando, las consignas políticas, los amparos judiciales. Y lo que pasó que estamos viendo ahí en el plenario de comisiones, con la exposición de los diputados, las preguntas que le tuvieron el tiempo para hacer a los funcionarios y algo que fue muy bien recibido por la sociedad principalmente, que es la exposición del sector social, ¿no? de los representantes de la sociedad civil, que puedan contar abiertamente cómo son sus actividades, en qué creen que se pueden ver afectadas o beneficiadas a la luz de esta ley de bases y sobre esto poder elaborar o considerar algunas modificaciones, cosa que también sucedió y que todavía están en tratativas. Sí, la gran mayoría de los discursos de estos representantes de la sociedad civil tuvieron expresiones críticas, ¿no? Respecto de los alcances y las implicancias de esta ley de bases. Sí, son los afectados por los alcances justamente de esta ley que viene a transformar la vida y las condiciones para jugar, ¿no? en esta sociedad, un nuevo contrato social en definitiva. Tenemos la palabra del diputado de La Libertad Avanza, el diputado D'Alessandro, que habla sobre la importancia de gobernar con consensos. A ver, lo escuchamos. Hemos logrado un dictamen de mayorías, aunque fue con algunas firmas en disenso, pero entendemos que de alguna manera esto es el conformar consenso que tanto veníamos hablando, de lograr los acuerdos necesarios. Hemos acordado con la oposición en un montón de artículos que ellos se sentían incómodos para tratar en la Cámara y bueno, ahora tomamos este tiempo como para poder seguir profundizando estos acuerdos y tocar temas relevantes como tiene que ver con retenciones, nuevas formas jubilatorias y todo lo que tiene que ver con cada una de las provincias y con cada uno de los intereses. Siempre hay márgenes para los acuerdos, de eso se trata del Poder Legislativo. Nosotros tenemos que entender que nosotros enviamos una ley muy importante para reestructurar la Argentina, conformando en una articulación para la base de un nuevo país y tenemos que entender también que somos un bloque minoritario y que tenemos que conformar los consensos necesarios con los bloques opositores que están dispuestos a apoyarnos para lograr el cambio y el mejorar la situación de cada argentino, por lo cual siempre hay tiempo para acuerdos y tiempo para modificaciones y tiempo para ir y venir en lo que tiene que hacer con la construcción de este país que buscamos. Seba, ¿cómo es el tema también de cuál es la ley que va a bajar al recinto cuando esa situación suceda? No es la ley original, decíamos que se aceptaron varias modificaciones y también varios artículos fueron directamente eliminados con el objetivo que por ahí pueda no tratarse, sino tratarse en otro momento, ¿no? del año. Sí, son alrededor de un centenar de modificaciones entre quita de artículos y modificaciones de otras
medidas a pedido también y haciendo una respuesta a un pedido concreto de la oposición en distintos puntos. Por supuesto que la magnitud de las modificaciones no conformó a todos los sectores por igual. El PRO salió bastante más satisfecho que otras expresiones de este gran abanico de la oposición intermedia o amigable o dialoguista, como se le quiera decir, donde siguen de alguna manera tirando de la soga para lograr mayores correcciones, sobre todo en dos puntos, el de jubilaciones y el de retenciones. Pero hubo muchos aspectos que fueron pulidos, que fueron limpiados, y hay modificaciones respecto del proyecto original que había ingresado por mesa de entradas y después de las primeras rondas de negociaciones que fueron tensas, que tuvieron rispideces, pero que se lograron algunos frutos. Ahora hay un proceso de stand-by, ¿no? Entraron en punto muerto las negociaciones por el hartazgo de estos sectores que mencionaba de la oposición intermedia. Hablamos concretamente de la UCR, de Hacemos Coalición Federal y de Innovación Federal, por lo que consideran un manoseo del dictamen, ¿no? Ellos, por ejemplo, habían puesto la firma, hay que decirlo, con muchas disidencias en el plenario de comisiones para que saliera este dictamen de mayoría, pero después corrieron versiones de que había sido reescrito ese dictamen en un lugar que estaba por fuera de la Cámara de Diputados. Eso generó bastante malestar, como también generó malestar que no se atendieran algunas de las cuestiones que estaban planteadas, por ejemplo, que el mecanismo de indexación de la fórmula de movilidad jubilatoria, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, no entrar en vigor a partir de enero, sino, como propone ahora el gobierno, que empiece a regir en el mes de abril, ¿no? Claro. Y eso te comes la indexación, la actualización de los meses de mayor disparada de precios, ¿no? Sí. Habló el diputado Cipollini sobre el tema de las retenciones, sí, ese ¿no? es otro este capítulo punto más resistido por esta oposición que quiere acompañar la ley ómnibus, que quiere ayudar a construir el debate, es decir, a dar quórum, pero que ahí hay mucha resistencia. Lo escuchamos. Toda esta negociación, ¿no? La defensa que desde las provincias hacemos en aras de nuestras economías regionales, de nuestros productos primarios, en el caso del Chaco, el algodón, el tanino, la madera. Si bien en el Chaco se cultiva en este momento mucha soja, pero bueno, el ambiente sojero pertenece a otro espacio, digamos. A la zona núcleo. Estas actividades en realidad son actividades primarias que generan mucha mano de obra en el Chaco, especialmente el sector forestal, maderero, tiene una altísima mano de obra dedicada a producir lo que se produce, ¿no? Especialmente el carbón, y después, bueno, la madera cerrada en diversas modalidades, ¿no? Espaciadores de alambrado. ¿Hay algún punto en particular del proyecto que usted haya observado, que le interese discutirlo, que esté discutiendo con sus compañeros? Sí, nosotros hemos abogado desde el principio el deseo de que esa nueva, inexistente hasta el momento ya nueva carga sobre los derechos de exportación sean eliminados. Nosotros defendemos nuestra provincia, pero los otros legisladores de provincias en las que los productos son más o menos parecidos también han manifestado su deseo. Las retenciones en las economías regionales. Claro, las retenciones en las economías regionales. Que tengo entendido, de acuerdo a lo último que se me ha enviado, que hay una predisposición por parte del Ejecutivo de liberar esa carga para esos productos fundamentales de nuestra economía regionales. Para nosotros es clave porque una sobrecarga de un 15% sobre los valores de producción dejan muy finitos los números. En algunos casos casi hacen inviable la producción, ¿no? Porque los márgenes son muy pequeños, son acotados los márgenes, y gravarlos con el 15% nos sacaría del mercado, inclusive nos sacaría de un escenario en el que podemos competir con cierta margen y cierta razonabilidad, ¿no? Algunos hablan, Seba, cuando se menciona el tema de las retenciones, sobre todo las economías regionales y cuál puede llegar a ser el punto de negociación, que puedan aceptar la aplicación de retenciones, pero que sean graduales, que no sean abruptas en algunos casos del 0 al 15 o del 5 al 15, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de dar un plazo de 5 años, un camino gradual y paulatino de escalonamiento. Claro. Luego del cual se llega finalmente a las retenciones cero. Claro que ahí es un salto de fe, porque finalmente el efecto final de esta quita de retenciones se va a ver
con un próximo gobierno, que puede seguir siendo La Libertad Avanza o puede ser de otro signo político. Por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué trajiste para hoy? Bueno, traje básicamente lo que veníamos comentando, ¿no? ¿Cuáles fueron las grandes modificaciones que aplicó el gobierno entre el proyecto original, que había ingresado a fines de diciembre, y las últimas modificaciones que quedaron plasmadas en el dictamen de mayoría? Bueno, sigue habiendo de todos modos abiertos un poco. El testimonio de Cipollini lo dejaba en evidencia, ¿no? El tema de las retenciones es uno de los puntos más críticos, también la fórmula de movilidad jubilatoria, el hecho de que las privatizaciones se trabajen como un paquete y que no se pueda discriminar entre qué empresas de composición pública sean sujetas a privatización y cuáles por ahí están dando ganancias y tienen un buen funcionamiento y de repente no es necesario que se pasen a manos privadas. Ese es un poco el eje de las críticas opositoras, pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle y a profundizar. Por lo pronto te voy a comentar un poco cuál es la cantidad. No, volvamos, perdón, a la primera placa, todavía me quedó sin hacer referencia a una serie de puntos. Son un centenar de modificaciones entre la eliminación lisa y llana de algunos artículos y reformas a otros artículos ya existentes. Concretamente se pasó de un proyecto de 664 artículos y 183 páginas a una redacción que sigue siendo muy extensa, muy abarcativa y por momentos bastante complejo, ¿no? Para poder analizar en su integralidad, en 523 artículos, ¿no? Y muchos de los temas que el oficialismo aceptó trabajarlos por fuera de este primer paquete de ley de bases y se van a trabajar en una etapa posterior en el periodo de sesiones ordinarias a partir del mes de marzo, como por ejemplo los cambios al Código Civil y Comercial y también la reforma político-electoral. ¿Y la justicia? Y los cambios, sí, el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Esos son algunos de los temas que eran resistidos por la oposición, que ellos obviamente invocaban que no había ningún tipo de necesidad de urgencia para poder trabajar. No por la cuestión de fondo, ¿no? Claro. No por estar en acuerdo o en desacuerdo con el tema, Sí. sino porque por ahí explicaban que son temas como de mayor complejidad para resolver bajo una definición de emergencia, que por ahí requería otro tipo de profundidad, de dedicación, de análisis, incluso en comisiones más específicas, ¿no? Sí, no es que se le quita entidad ni importancia a estos claro, temas que también para son temas eso neurálgicos, sinodales, pero no hacen a la emergencia económica o al paquete fiscal que necesita rápidamente este gobierno para cambiar las bases y encaminar el crecimiento económico. Claro, ¿no? por eso cuando se habla del corazón de la ley es porque el corazón, digamos, está hecho de leyes que tienen por objeto generar déficit cero. Claro. O sea, sí, el corazón de la ley, por ahí... Ir al equilibrio fiscal. Uno podría poner en duda, por ejemplo, por qué hay reformas que tienen que ver con el capítulo de la seguridad, ¿no? Y que ponen en jaque el derecho a la huelga o el derecho a la protesta. Me parece que el corazón de esta propuesta tiene que ver con la reforma del Estado, la reforma administrativa, la desburocratización, la reducción del gasto. Pero eso también es ahorro. Eso es ahorro. Más allá de en términos que uno puede entender que hay un mensaje que subyace, que es independiente de lo que se traduce en términos fiscales o financieros, mejor dicho. Hay un mensaje en la desburocratización del Estado, en el achicamiento de un Estado que se lo define como el elefantiásico. Es un eje central, ¿eh? Yo lo ponía justamente como parte del corazón de esta propuesta de ley de bases. O sea, vos decís que por un lado es achicar el Estado, por otro lado... Achicar el Estado, privatizaciones, que forma parte también de ese mismo pilar, si se quiere, ¿no? De achicamiento del Estado. Ok. A ver, ¿qué más? O sea, cuando vos le haces una ecografía cardíaca a la ley, le pasás el ecógrafo, encontrás leyes que van a estos aspectos, la cuestión también vinculada a lo previsional, la delegación de facultades. A lo tributario. Lo tributario, cuestiones que tienen que ver con el blanqueo de capitales para disponer de más fondos frescos para poder financiar el Banco Central. Sí, como una ley que busca economía en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Economía en el sentido de que todo sea sostenible. Sí, preservar las cuentas públicas, ¿no? Generar una ecuación económica diferente donde se le baje la carga a los sectores productivos
y al mismo tiempo se eliminen todas aquellas estructuras del Estado que se superponen o que son ociosas, ¿no? Y que se están generando un gasto, y que es una carga excesiva para el Estado. Eso es un poco el espíritu de esta propuesta y es como lo fundamentan quienes son los cerebros, ¿no?, de esta ley de bases, que son Federico Sturzenegger, que no tiene un cargo formal, y Rodríguez Chirilo, que fue uno de los expositores en la primera y en la tercera jornada de debate de esta ley de bases en el plenario de comisiones. Pero vayamos rápidamente a repasar cuáles son las grandes modificaciones de esta ley de bases y encontramos en el primer renglón lo que te comentaba antes, Meli, la delegación de facultades, que se pasó de un planteo de 2 años con una opción de prórroga por otros 2 años, por supuesto con la autorización del Congreso Nacional, a 1 año con opción de prórroga de 1 año más si es que el Congreso lo aprueba. Este había sido, por ejemplo, una exigencia del bloque Hacemos Coalición Federal, pero también la UCR. Ellos planteaban, bueno, nosotros no le vamos a dar mayores superpoderes que los que les dimos a otros presidentes en años recientes, como por ejemplo a Eduardo Duhalde o a De la Rúa o al propio Alberto Fernández cuando tuvo que asumir la emergencia económica cuando sobrevino, como decís vos, Meli, la pandemia, la cuarentena. También hubo cambios en lo que es la declaración de emergencias. Se recortó la cantidad de emergencias, se quitó concretamente la emergencia social y la emergencia en defensa, pero se mantienen las emergencias económicas, financieras, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria. ¿Esto qué es lo que significa? Bueno, le permite al presidente poder tomar medidas extraordinarias sin tener que pasar por el Congreso Nacional en todas estas materias. Claro. Así que es súper importante porque se considera que hay un contexto extraordinario que faculta al presidente para poder tomar medidas que están fuera del trámite ordinario, justamente, porque si no tenés que esperar los tiempos y los procedimientos ordinarios del Congreso Nacional. Y por eso también los superpoderes, que es una forma coloquial de hablar de la delegación de facultades. Vamos a la siguiente placa para profundizar un poco más en el siguiente capítulo, que es otro capítulo central en este esquema de ley de bases del Gobierno Nacional, y es las privatizaciones. Aquí también se produjeron cambios porque recordarás, Meli, que en el listado original de empresas sujetas a privatización, el gobierno había entregado 41 empresas públicas, claro, ya sean empresas de composición puramente estatal o con una participación mayoritaria del Estado. Exactamente, sí, mixtas, pero con control estatal, como por ejemplo el caso de YPF. Exacto. Este último caso que acabo de mencionar es paradigmático porque es YPF la que se sacó a pedido de la oposición de este listado. Se considera que tiene un funcionamiento que está dando sus frutos. De hecho, hay grandes inversiones. Sí. A través de YPF se canalizaron inversiones, por ejemplo, en el gasoducto Néstor Kirchner, que sí va a poder cambiar la ecuación vinculada a la exportación de gas hacia los países limítrofes, y se supone que Argentina estaría llegando a un autoabastecimiento energético. Esto habrá que calibrarlo y veremos cómo se va desplegando en los próximos años, pero es una empresa que funciona como una palanca y como un resorte para el desarrollo económico, especialmente en las provincias donde se encuentra vaca muerta, ¿no? Claro. Río Negro, Chubut, Neuquén, exactamente, Neuquén sobre todo, tal cual. Y además de YPF, se acordó que hay el Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT, no podrán ser privatizadas plenamente, sino que de alguna forma se puede buscar un mecanismo de privatización parcial, pero no total. Y que pase por el Congreso. Tiene que pasar por el Congreso, y además el Estado va a sostener el poder de veto de las decisiones que se toman en el directorio de estas compañías, así que es importante. Seba, si te parece, vamos a hacer una breve pausa, pero sabemos que trajiste mucho más material varias 5 placas más sobre esta ley de bases y las reformas que se aceptaron, las modificaciones que resultaron del debate en el plenario. Así que hacemos una pausa cortita y en un ratito seguimos con más.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Acá estamos de regreso después de la pausa. Este es el resumen y estamos juntos hasta las 4 de la tarde reconstruyendo todo lo que dejó la discusión en el plenario de comisiones, a donde se debatió la ley de bases y principios o puntos de partida para la libertad de los argentinos, habiendo escuchado a los funcionarios de gobierno. También ahí los diputados tuvieron oportunidad de hacer distintas preguntas con intercambios y por supuesto, la exposición que llevó 3 días de los representantes de la sociedad civil. Todo eso derivó en lo que nos está contando Seba ahora, las famosas modificaciones o eliminaciones de artículos, a donde se eliminaron más de 180 páginas. Sí, se eliminaron creo que 140 artículos, así que, no, 180 páginas, 140 artículos. 140 artículos. Páginas no sé exactamente cómo quedó. Bueno, me fue una precisión que lo mismo da en términos de lo que sí se eliminaron son artículos o se modificaron algunos de ellos, y vos nos estabas contando eso. Sí, recapitulando un poquito en la parte de las privatizaciones, sí. Después de haber hablado de lo que son las facultades delegadas y la reducción de emergencias. Sobre las privatizaciones, bueno, se quitó YPF de ese listado de 41 empresas públicas originales. También se estableció que las privatizaciones de ARSAT, Nucleoeléctrica, y también me está quedando ARSAT, ¿puede ser? Sí, Nucleoeléctrica, ARSAT, y lo tenemos dicho, en la placa anterior. A ver, espera. Para no decir. Nucleoeléctrica, ARSAT y una más, no sé, sí. Ya se me pasó. Y Banco Nación, súper importante. Sí. Tal cual. Bueno, esas privatizaciones pueden ser parciales, tienen que ser aprobadas por el Congreso Nacional y además, el Estado mantiene el poder de veto en las decisiones tomadas por el directorio. Pero además se estableció que para cada una de estas privatizaciones va a tener que intervenir la Comisión Parlamentaria Bicameral destinada a dicho fin, creada por la Ley de Reforma del Estado de 1989. Recordamos la figura del ex ministro Dromi, aunque los dictámenes no son vinculantes y a raíz de eso surgieron una serie de críticas y observaciones por parte de la oposición. Pero bueno, dentro de este listado de empresas que son declaradas sujetas a privatización aparecen empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Trenes Argentinos, Fabricaciones Militares y la agencia Telam, entre muchas otras. Seguimos al siguiente ítem que también trae mucha cola y generó mucho revuelo, que es el de la movilidad jubilatoria, y es uno de los ítems que no está resuelto todavía, porque lo que propone, después de haber propuesto la suspensión de la fórmula vigente de movilidad jubilatoria, la devolución que hizo el Gobierno Nacional después de esas sugerencias fue, se suspende la fórmula y a partir de abril se empieza a aplicar una nueva fórmula más parecida a la que regía en la época de Mauricio Macri, atada al IPC, al índice de precios al consumidor. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que recién se estaría aplicando en el mes de abril. Que esté atada a la inflación es algo que es bien recibido, ¿no? Es algo que es bien recibido, especialmente por todo este abanico de la oposición intermedia. Acá ni el Unión por la Patria ni el Frente Izquierda están en la mesa de negociación. Pero sobre todo a partir de lo que es el impacto inflacionario de estos primeros meses, y es posible que haya una inercia inflacionaria muy alta todavía en los próximos meses, una fórmula de movilidad que esté atada a la inflación, por supuesto que tiende a conservar el poder adquisitivo de esos saberes. Claro, el poder de compra de esos saberes. Pero exactamente. Por ahí decían algunos economistas que vienen siguiendo la cuestión más de cerca que la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, por lo menos durante el gobierno de Alberto Fernández y sumado el de Mauricio Macri, nunca... No, es demoledor. Es demoledor, claro. Nunca antes habían estado en una situación tan delicada los jubilados. A ver, los jubilados en nuestro país, en general, tienen históricas demandas con los políticos, ¿no? Como haber sido durante toda la vida una clase aportante y de repente cuando llegan al momento del retiro no pueden vivir con esos aportes, no pueden cubrir su canasta básica de jubilados, que es distinta, lo decimos siempre, a la canasta básica total, porque tienen gastos más bien asociados a por lo menos un consumo de 10 medicamentos por día. Sí, ya es una situación compleja de por sí, y si a esto lo sumamos el factor de la base de cálculo para poder determinar cuáles son los saberes y terminan siendo perjudicados, bueno, ya estamos hablando de un cuadro súper crítico, y todos estos cambios, estos problemas para generar ese empalme, ¿no? Ese encalce entre dos paradigmas diferentes generan más problemas, ¿no? Es sumarle más leña al fuego.
Pero bueno, acá el problema principal que se plantea es que el gobierno recién estaría aplicando la nueva fórmula de movilidad a partir de abril y con esto estaría esquivando el impacto inflacionario de los primeros 3 meses del año, que son, se supone, los de mayor aceleración inflacionaria. Sí, sí, claro. Y después, a partir de ahí, ya se congelan, digamos, en términos reales de poder adquisitivo esos saberes jubilatorios, pero sobre una base más baja, ¿no? Sobre un piso más bajo. Claro, eso también era parte de lo que se objetaba. Es, bueno, eso es lo que quiere subsanar ¿cuál es la todo base, este espacio, ¿no?, de la oposición dialoguista, ¿no? Y ahora, quiere que se aplique, perdón, te completo esta información nada más. Quiere que se aplique esta fórmula de movilidad jubilatoria nueva, atada a la inflación, pero retrotraída al 1 de enero de este año. Claro, el otro tema que también hemos aprendido por que estas discusiones se dan siempre con los gobiernos que desembarcan, pero siempre porque todos hacen hincapié en la cuestión de los jubilados y de las retenciones. Son dos temas justo estructuralmente muy, muy sensibles. Sí. Pero la otra cuestión es cómo se va a dar ese empalme entre la fórmula vieja, la fórmula nueva, ¿no? Y qué compensaciones van a venir para aquellos que están después de la jubilación mínima, que son los más afectados. Claro, porque a partir de la administración anterior generaba todo un sistema de bonos que eran compensaciones para los escalafones más bajos de esta pirámide jubilatoria, pero dejaba, si se quiere, desprotegido la intemperie a las jubilaciones medianas hacia adelante, ¿no? Claro. Y bueno, y un poco ese mecanismo se está repitiendo en estos primeros meses del año bajo un nuevo signo político, porque se mantiene este bono de 55.000 pesos, pero también para la jubilación mínima y la que está por encima de la mínima. Pero por encima de ese piso, claro, estamos hablando de una actualización que va por encima de los niveles de inflación que vemos vos, yo y todas las personas que nos están viendo todos los días en las góndolas de los supermercados, en las góndolas de las farmacias, y eso es un problema gravísimo, ¿no? Porque atenta contra el bolsillo y las posibilidades de realización de los proyectos de vida de todas las personas, ¿no? Y más hablando de personas de la tercera edad que necesitan culminar los últimos años de su vida con las necesidades básicas satisfechas. No, y que también todos vamos a terminar algún día jubilándonos y también, o sea, cuando se habla de los jubilados, en realidad, independientemente de que estés dentro de ese colectivo o no, todos, de alguna manera, intangible, lo estamos. Entonces, por eso son temas de muchísima Bueno, es un debate que está abierto, por lo pronto, más allá del PRO, que tuvo una actitud bastante más complaciente, no mencionó ninguno de estos puntos críticos y además de que damos por descontado de que va a acompañar en general, probablemente no ponga demasiadas resistencias para acompañar también en particular. Pero el resto de los sectores de la oposición claramente van a impugnar este punto, por lo que te digo que el escenario está más que abierto en el recinto. Va a haber mucho debate, se va a tirar mucho de la soga y es posible que en este aspecto puntual de la fórmula de movilidad jubilatoria se puedan introducir cambios en el propio recinto. Así que nada, pongámosle fichas a que este tema puede cambiar. Esta es la propuesta que trajo el gobierno después de proponer solamente la suspensión de la fórmula anterior, dejando librado los aumentos a, bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ahora a partir de esta serie de reclamos que hubo de la oposición, mejoró y trajo una contraoferta que no satisfizo las aspiraciones de todos los sectores de la oposición y el escenario queda abierto. Pero bueno, vamos a la siguiente placa. Pero, ¿me das un segundito, ¿sí? Seba? Obvio, vos interrumpime cuando quieras. Porque porque es mucha información, está buenísimo, pero también está Gonza trabajando en vivo con novedades que se están produciendo todo el tiempo, porque hay reuniones. Gonza, ¿cómo estás? Bienvenido al resumen. Un placer, como siempre, Meli, estar con ustedes. En este caso, renovamos el saludo contigo y un abrazo grande también para Seba. Bueno, estamos aquí en lo que es la parte externa dentro de la parte interna del edificio anexo, porque es como el patio donde habitualmente nosotros ingresamos al edificio anexo aquí de la Cámara de Diputados. Recordemos que por aquí muy cerquita siempre se ve el movimiento de los diputados que entran y salen obviamente para ir a sus oficinas. Al mismo tiempo, las miradas están puestas en lo que pasa en la calle, ¿no? Yo tengo la mirada directa hacia lo que es y cruzando la calle Riobamba, muy cerquita de la avenida Rivadavia, donde el movimiento es constante porque van y vienen hacia el Palacio Legislativo. Bueno, hoy al ser viernes, algo que contaba más tempranito,
El movimiento ha bajado, ha cesado. Recordemos que hay muchos legisladores que ya se encuentran en sus respectivas provincias, una vez que se anunció que el jueves, o sea, ayer no iba a haber sesión especial, sino que se pasaba todo para la semana próxima. Por eso ha bajado, lo cual no significa que hay reuniones importantes en el Palacio Legislativo. Ajá. Se la vio ingresar a Karina Milei dentro del Palacio Legislativo para tener una reunión de trabajo, imaginamos. Pero toda una con las información autoridades de la Cámara. Muy relevante la que estás trayendo, Gonza. Sí, es muy importante, pero que al mismo tiempo no deja de ser parte del trabajo del día a día que realizan desde el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, teniendo en cuenta que estamos a punto de tener una sesión especial muy importante para tratar un proyecto como el de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Por eso digo, esta reunión es de trabajo y también obviamente en donde se están terminando las conversaciones, las reuniones para terminar de conocer cómo se va a dar el tratamiento de esta ley con las modificaciones respectivas que han pedido los bloques. Sí. Estoy de acuerdo, pero la verdad es que hasta acá no se había visto que por lo menos la figura de la hermana del presidente de la Nación estuviese reuniéndose de cara a lo que supone la ley de bases. Entonces, es parte de sus competencias, por supuesto, es parte del gobierno, por supuesto, pero no se había visto en su figura, ¿no?, la responsabilidad de tener reuniones en el Congreso. Por ahí, si las hubo, no las hubo en el Congreso, las hubo en algún otro lado, pero esta en política, a donde sucede la reunión, es una información en sí misma. En la casa de quién, ¿no? ¿Quién va a dónde? Son demostraciones también de por dónde está pasando, como se dice comúnmente, el corte del bacalao. O sea, por algo, Karina Milei, máxima referente del lineamiento ideológico de Javier Milei, viene al Congreso a tener una reunión. No sabemos con quién. Sí, es verdad, podemos analizar, la verdad que sinceramente el dato exacto no lo podría confirmar porque no me puedo guiar de simplemente versiones de con quién pueda estar reunida. Simplemente cuento que ingresó al Palacio para tener seguramente una respectiva reunión con las autoridades de la Cámara. Por eso digo, no me voy a guiar de cosas que yo por lo menos no me competen en cuanto a la información. Tampoco nos corresponde hacerlo en términos de que nada, se está reuniendo en relación al trabajo parlamentario que por estas horas es sustancial. Exacto, claro. Pero bueno, me parece que está trayendo algo muy relevante. Y además, para la tarde perdón, Meli, perdón, Meli, pero también te voy a comentar algo. No deja de ser un día viernes donde el flujo de movimiento es mucho menor, aquí por lo menos en el Palacio, y es lo que te estaba contando. Sí. Y en donde tal vez hay un tramo más de tranquilidad en la previa a esta sesión como para poder tener este tipo de reuniones en un lugar como es el Palacio Legislativo. Me da la impresión, Meli, esto es ya un análisis que podemos hacer pensando en el día, la hora, en lo que se viene respecto a la sesión especial, pero la realidad es esa. Está bien. A ver, podemos analizarlo desde el punto de vista de que tal vez sí no es algo habitual de todos los días, pero igual no deja de ser una conexión necesaria entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para que todas las tareas se lleven a cabo de la mejor manera, teniendo en cuenta también la sesión especial tan importante que se viene para la próxima semana. Lo que pasa que hasta hoy, por lo menos, no había sido una interlocutora del Poder Ejecutivo, ¿no? Habían pasado esas voces que comunican el Poder Legislativo con el Ejecutivo con otros referentes. Claro. Y no me parece una cuestión pero bueno, menor. Después... No, está bien remarcarla, pero bueno, al mismo tiempo sumamos la lista de que es una reunión importante de trabajo, pensando en lo que se vendrá la semana próxima, sobre todo poniendo el foco primero en el lunes, donde seguramente tendremos la confirmación de la reunión de labor parlamentaria, y el martes la posible sesión que aún no está confirmada de manera oficial, Meli, pero que entendemos que así puede llegar a confirmarse en las próximas horas. Gonza, te hago una pregunta. ¿Hay tiempos que hay que calcular para poder citar esa reunión para el martes? O sea, ¿cuál debiera ser
el plazo máximo que se pueda dar, por ejemplo, del lunes para el martes se puede. Yo entiendo que sí, pero teniendo en cuenta que si se va a convocar para labor parlamentaria, tendría que ser en las primeras horas del lunes. Perfecto. Y que labor parlamentaria sea más cercano a o pasado el mediodía, imagino, Meli. Bien, bien. Bueno, ahora igual lo vamos a charlar también con Seba a ver si tiene algo para aportar en este sentido, algún detalle más del tipo reglamentario que por lo menos se puede tranquilamente escapar. Seba, ¿vos sabés hay plazos que tengan que correr para citar a una sesión? Convocar hasta un día antes. Hasta un día antes. Y sí, en general lo de labor parlamentaria se conoce casi en simultáneo con la convocatoria a la sesión. Entonces, no es que va a haber demasiado misterio en eso. Una vez que conozcamos cuál es la convocatoria de la sesión, también va a estar organizado también el mecanismo para saber cuándo se va a juntar la comisión de labor parlamentaria. Pero todavía, Gonza, vuelvo a vos, todavía no estamos en condiciones de confirmar que esa reunión de labor parlamentaria formalmente ya haya sido pedida. Claro, bueno, en definitiva lo que tenemos que terminar de analizar es, si es un día antes por lo menos, es ver si se puede convocar, por ejemplo, el sábado o el domingo y que nosotros abramos la página oficial de la Cámara de Diputados y ahí podamos conocer que ya está convocado la labor parlamentaria el lunes y el martes la sesión especial. Por eso digo, hay que estar atentos hoy hasta el cierre del día, hasta última hora y también, ¿por qué no?, ir chequeando el fin de semana si ya tenemos la confirmación. Por eso digo, pienso en los días hábiles, por eso. Claro, claro. Bueno, Gonza, estás en un lugar clave, como lo venimos diciendo toda esta semana. Explica, si querés, dónde estás ubicado y qué significa ese lugar que eligieron periodísticamente para poder seguir los pasos de los diputados, pero también de los funcionarios que puedan eventualmente llegar al Congreso. Claro, exacto. Nosotros estamos como en lo que sería el patio de entrada y salida para lo que sería la entrada y salida de los diputados. También nuestra, para poder ingresar al edificio anexo donde se ubica justamente nuestro canal, Diputados Televisión, y en donde vemos constantemente los movimientos de los legisladores que entran, salen, van al Palacio Legislativo, vuelven, van a sus respectivas oficinas y por eso tenemos aquí por lo general la palabra de hablar con alguno de ellos. Lo vemos, por ejemplo, al diputado Ricardo Herrera, que está ingresando en estos momentos, el diputado de Unión por la Patria, por ejemplo. Por eso digo, acá vemos el movimiento. Sinceramente, desde que estamos aquí y dentro de lo que hoy fue el movimiento, Meli, te cuento, en resumen, por lo menos lo que yo vi fueron 2 o 3 diputados que estuvieron en las cercanías. Obviamente también hay un tiempo en el cual han pasado otros, pero que yo no los he visto. Pero he visto, por ejemplo, recién pasar a Ricardo Herrera, lo he visto a Tomás Ledesma, entre otros legisladores. Pero bueno, no he visto el caudal de movimiento que sí que venía viendo estos vimos días. En días anteriores. Perfecto. Claro, bueno, Gonza, gracias. Nos reencontramos si algo surge de ahí, de ese lugar a donde estás vos. Placer como siempre, Meli. ¿Nos dice algo la visita de Karina Milei? Bueno, es un dato fuerte, ¿no? Por lo pronto la oposición se quejaba de que el gobierno no enviaba a interlocutores de valía o de mayor jerarquía. Las negociaciones se sostenían con funcionarios de segunda línea, como ayer estuvo atendiendo durante todo el día el vicejefe de gabinete José Rolandi, pero antes había estado negociando Santiago Caputo, que ni siquiera tiene un cargo designado. La presencia de Karina Milei es un dato importante. Ahora bien, no sabemos si llegó Karina Milei para negociar con los bloques de la oposición o si llegó simplemente para coordinar cuestiones internas con el propio bloque libertario o con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Claro, no sabemos exactamente si fue algún despacho, si fue a revisar algún papel. Los diputadas y diputadas que mencionaba Gonza recién en el móvil no son diputados de renombre, no son los que se sientan en la mesa de negociaciones, y además las reuniones principales tienen lugar en el edificio de enfrente, justamente en el Palacio Legislativo, el anexo donde está
localizado también en nuestro canal, Diputados Televisión. Es un edificio de oficinas, pero no es donde se encuentran los despachos de los principales líderes de esta Cámara de Diputados. Así que bueno, va a haber que prestar atención en todo caso a cuáles son las personas que entran y salen en el Palacio de enfrente, ¿no? En el Palacio Legislativo. Sí. De todos modos, adhiero a la información o al análisis que hacía Gonza recién en cámara, diciendo, bueno, que hay que estar atento a este fin de semana o incluso a las primeras horas del lunes para ver si se confirma esta sesión para el día martes, ¿no? Porque, claro, el oficialismo está con cierto apuro y quiere concretar por lo menos la media sanción de este proyecto de ley de bases ahora y no tener que verse en la obligación de seguir extendiendo el periodo de sesiones extraordinarias más allá de las primeras semanas de febrero. Ahora vamos a seguir con las placas, Sí. pero ¿qué significa en términos de lo que especula el gobierno o lo que se imagina el gobierno extender el periodo de sesiones extraordinarias? ¿Cuál es el riesgo de eso? No, el riesgo es que se vea como un mensaje de que el gobierno está aflojando en su autoridad, ¿no? Había una idea de apretar el pie en el acelerador y generar... Y aparte que no hay plata y no hay tiempo, fue como el mantra que se exactamente, repitió. es como un poco el mensaje, el lema que se está tratando de generar bajo la premisa de que justamente hay necesidad y urgencia, ¿no? Y por eso este proyecto que abarca una cantidad inconmensurable de temas que en cualquier otro contexto no se explica bajo ningún punto de vista que hayan temas vinculados al Código Civil, a las jubilaciones, a las privatizaciones, en un solo proyecto de ley. Entonces, un poco lo que justifica esta ambición de poder abarcar todos estos temas en un solo proyecto es esta carencia de tiempo, ¿no? Este plazo tan perentorio con el que tiene que activar, la urgencia con la que tiene que activar el gobierno para poder sacar adelante el país. Bueno, volvamos al tema retenciones. Sí, retenciones es otro de los puntos álgidos y donde la oposición está siguiendo muy de cerca y está poniendo en el ojo ahí porque, bueno, si bien se aceptó reducir a cero el arancel para las economías regionales, no sé si todas, pero gran parte de las economías regionales, hay un foco alerta puesto en lo que tiene que ver con la soja y los productos derivados, porque no se dio marcha atrás con el incremento de la alícuota para la soja y sus derivados, que pasa del 31 al 33%. Y atención, porque también las exportaciones industriales, pesca y producción de malta se mantienen en un 15% y también hay un incremento de las retenciones al trigo y al maíz del 12 al 15%. Esto es un poco lo que explicó el presidente Javier Milei, de que se están tomando algunas decisiones que son desagradables para el mercado, pero que al mismo tiempo son necesarias para poder tender a ese gran objetivo que es el déficit cero, ¿no? Incluso con la posibilidad de transformarla en una balanza superavitaria en el corto plazo. Claro. Vamos a la siguiente placa para seguir profundizando en los distintos aspectos que nuclea este proyecto de ley de bases y concretamente en las modificaciones del proyecto original a la última versión que fue refrendada con la firma del oficialismo de los bloques aliados de la oposición. Bueno, en cuanto al blanqueo de capitales y bienes personales, el nuevo régimen de exteriorización de activos no declarados no va a permitir a los sujetos no residentes en el país a declarar bienes que se encuentran a nombre de terceros. Y además esto se incorporó a pedido de la oposición, que hizo mucho hincapié en esto, de que el blanqueo de capitales es un mecanismo de perdón fiscal que desincentiva, ¿no?, a cumplir con las obligaciones fiscales. Es la discusión de cada vez que hay que atraviesa a todos los gobiernos, ¿no? Claro, cada vez que hay un proyecto de blanqueo, lo que se cuestiona es, bueno, cuál es el mensaje que se está dando, si uno está abriendo como una posibilidad, de alguna manera, hacerse el sonso por todos los años que la persona o la empresa no declaró sus como que saberes. El mensaje es, bueno, no pagues tus impuestos, total, en definitiva vas a tener un perdón fiscal que te va a eximir de cualquier tipo de responsabilidad. Por eso hubo mucha insistencia de parte de los bloques de la oposición más moderada en incluir un inciso vinculado a ¿cómo era? Esto está en la siguiente placa. A ver, ¿lo ponemos?
Pero, bueno, a ver, dale, digámoslo rapidito, tenemos que Sí, un premio a atrasados. contribuyentes cumplidores desde el 2020 a la fecha, con una reducción de la alícuota en bienes personales para los periodos fiscales 2024, 2025 y 2026. Y además, lo recaudado a través del impuesto especial de regularización se va a destinar a la capitalización del Banco Central. Pero bueno, esto es un poco para dar respuesta a este planteo sobre bueno, las cuestiones, digamos, el dilema moral que se presenta con cada uno de los proyectos de blanqueo de capitales. Bueno, un premio a los contribuyentes cumplidores a través de la reducción de la alícuota en bienes personales. Mary. Perfecto. ¿Hacemos una pausa? Dale, Y nos vayamos. metemos en el último bloquecito del resumen. Seguimos actualizando todas las modificaciones de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y te seguimos contando todo lo que se está produciendo en este momento en el Congreso de la Nación. Así que no te vayas tan lejos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Último bloque del resumen y le vamos a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada. Desde la ciudad de Buenos Aires, la diputada Diana Fernández Molero del PRO. Hola diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Diputada, ¿usted está integrando el plenario de comisiones? Sí, soy parte de la Comisión de Presupuesto. De presupuesto. Hasta aquí, con el capítulo del último de los debates que se dio, a donde finalmente La Libertad Avanza consiguió este dictamen de mayoría, ¿usted cómo lo acompañó? Bueno, yo acompañé el dictamen de mayoría en disidencia, como el bloque del PRO. ¿Con qué disidencias, diputada? ¿O sobre qué temas? Bueno, nosotros todavía tenemos algunas cuestiones que estamos definiendo, o sea, en varios artículos, puntos específicos, pero bueno, fundamentalmente estaba todavía el tema de jubilaciones y retenciones, que queríamos hacerle algunos ajustes a la propuesta que enviaron y que quedó en el dictamen final, y que esperamos en el recinto poder hacer los cambios que consideramos convenientes para que pueda salir la ley lo mejor posible. Recién repasábamos con mi compañero, con Sebastián Adida, porque él estaba presentando, contando todas las modificaciones que se aceptaron y cómo se fue modificando el texto original, que parte de las objeciones que se hace es el momento del año desde el cual empieza a regir esta nueva fórmula, ¿no? Que no sea retroactiva al mes de enero. ¿Usted cree que esto se podría llegar a destrabar eventualmente? Sí, yo creo que se puede llegar a destrabar y que eso modificaría lo del empalme, que es uno de los temas que tenemos, pero en cualquier caso también está bien resaltar que las jubilaciones son un problema porque se hereda una fórmula que votó el kirchnerismo que dejó a los jubilados sumamente mal, que tuvieron que suplir eso con bonos que daban discrecionalmente desde el Ejecutivo para que no quedaran tan rezagadas las jubilaciones de los jubilados, pero siempre se les daba a los de la mínima, de alguna manera achatando la pirámide, cosa que creemos que no está bien. Así que la mejora de este cambio que propone el gobierno, si se mejora con el empalme, creemos que es muy beneficiosa, sobre todo en un contexto donde si hay inflación está bueno que la actualización sea lo más rápido posible. Y sobre el tema de las retenciones, también cómo cree que esto se puede llegar a pasar, ¿no? A resolver, a generar un mayor acompañamiento, porque entendemos que los bloques dialoguistas quieren que la ley salga. Sí, queremos que la ley salga porque vamos al fondo fundamental de todo esto, que es Argentina necesita transformar primero toda la parte de regulaciones que tiene. Tenemos que sacar todas esas regulaciones que han afectado, ahogado a la producción en Argentina, ahogado la creación de empleo formal y resolver la situación macroeconómica que es terrible porque se hereda pobreza del 40%, 60% en niños, 210% de inflación, déficit fiscal. Solamente en el último año se emitió
12% del producto, lo cual es parecido a lo que se emitió durante la pandemia, sin estar en pandemia, solamente por una cuestión de campaña electoral. Entonces hay una situación económica dramática que hay que resolver. Esa situación dramática que hay que resolver, nosotros no queríamos resolverla de esta manera, exactamente no es el paquete de leyes que nosotros hubiésemos presentado, algunas sí, otras no, pero digo, la suba de impuestos, por ejemplo, de retenciones, no estaba en nuestro plan, pero nosotros no ganamos. Entonces, creemos que tenemos que ser fiscalmente responsables en lo que se vota y al mismo tiempo que esté de acuerdo a lo que creemos conveniente para la sociedad. Pero la realidad es que la sociedad votó a este presidente, votó esta propuesta de cambio y lo que está bueno también es que el presidente explique por qué para ordenar las cuentas públicas él requiere en este momento hacer suba de impuestos y sobre todo impuestos malos como las retenciones, pero que si es la única forma de avanzar, digamos, en lo que sería el equilibrio fiscal, lo tenemos que entender bien y acompañar, porque lo que sí sería muy malo es dar el mensaje a la sociedad de que Argentina no va a cambiar. Entonces, ahí sería como un mensaje muy, muy malo si no sale la ley y si no es fiscalmente consistente con un equilibrio fiscal. Claro, porque además está de por medio el compromiso tomado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y las metas que, digamos, tienen que ver con acuerdos ya tomados, pero acuerdos posibles en el futuro y, bueno, un compromiso ya de campaña, de generar un déficit cero, un equilibrio fiscal. Sí, y ese fondo nosotros creemos fuertemente, digamos, era parte también de nuestra insignia de campaña, ¿no? Claro. O sea, equilibrar las cuentas públicas desordenadas y también desregular la economía, sacarle todo ese peso de regulaciones que hacen que sea imposible la Argentina. Entonces, hoy lo que estamos viviendo es un periodo de sesiones extraordinarias, con medidas extraordinarias para atacar una economía que tiene problemas también extraordinarios, porque que estemos al borde casi de una hiperinflación es algo extraordinario que no pasa en ninguna otra parte del mundo, así que necesitamos normalizar la Argentina, eso es clave, y muchas de las reformas que vienen en este DNU y en la ley apuntan a eso, a la normalidad. Otras que nos parecía que no correspondían que se atacaran en este momento, por ejemplo la reforma electoral, que se le comunicó al gobierno y se quitó del dictamen, por ejemplo, para no tratar en este momento, porque no nos parece que es urgente. Y sí nos parece por ahí más urgente la cuestión de liberar todas estas desregulaciones. Y otras que queremos mejorar, ¿sí? Así que ese es un trabajo que estamos haciendo y esperamos al día martes llegar con estos cambios mucho más aceitados para que en el recinto se puedan introducir estas modificaciones que hagan que la ley salga bien y que, bueno, Argentina pueda empezar a transitar un camino de transformación. Sí, y le pregunto lo último, muy brevemente, ¿cree que están dadas las condiciones para poder sesionar el martes próximo, como están comentando algunos colegas suyos? Bueno, yo creo que en la medida que se siga manteniendo el diálogo, que el gobierno también escuche, explique, creo que por lo menos de nuestra parte nosotros estamos trabajando para que eso ocurra, estamos trabajando con mejoras para la ley, estamos, digamos, con toda la experiencia, estamos aportando coherencia, responsabilidad y trabajo, básicamente, porque creemos que esto tiene que salir bien por la Argentina y por el cambio que votó la sociedad. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con DTV. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Bueno, gracias por su tiempo. La diputada Fernández Molero de la Ciudad de Buenos Aires, un poco diciendo lo que venimos repitiendo esta tarde, ¿no? Es la oposición dialoguista que acompaña, que quiere que la ley salga. Ahí dijo un mensaje, me parece también que a mí me pareció bastante representativo. No queremos dar el mensaje de que la Argentina no puede cambiar. Común de todo este espectro de la oposición moderada o dialoguista, si se quiere. Pero claro, hay grados, ¿no? Obviamente que el PRO no está, está dispuesto a ceder en alguno de los puntos con tal de dar este mensaje, ¿no?, a la sociedad de que haya una ley que realmente reformule las bases sobre las cuales está construida la actual sociedad, ¿no? Con todo este cúmulo de regulaciones que generan un peso a la actividad privada, ¿no? Y recién, bueno, escuchábamos a la diputada que fue una de las 55 que firmó con disidencias. Bueno, después se verá cuál es el tenor de esas disidencias, cuánto va a cambiar una vez que se vote en general, como todos presumimos, cuánto va a cambiar ese proyecto
respecto del perfil que tenía originalmente, bueno, eso es un asunto que estaremos develando en los próximos días, pero por lo pronto ya hubo una serie de modificaciones que veníamos repasando en los segmentos anteriores y ahora llegamos al punto de la seguridad, ¿no? Allí el gobierno modificó los parámetros por los cuales una reunión de X cantidad de personas es considerada una manifestación pública, ¿no? Y la ministra de Seguridad había estado aquí en la Cámara de Diputados, se había explicado que había retirado ese artículo, pero finalmente volvió en forma de 30 personas, ¿no? En lugar de 3 personas, se pasó a 30 personas. Es decir, que si hay un grupo de personas que tiene pensado realizar una manifestación pública en el espacio público, tiene que notificar ante las autoridades, bueno, notificando también cuál es la cantidad de gente que va a haber, cuál va a ser la trayectoria de esa marcha y demás, esperando la autorización para poder realizar esa manifestación en el espacio público. Cuando vino la ministra de Seguridad, por lo menos en este punto, porque Sí. creo que casi que arrancó por acá, dijo, bueno, porque se hicieron muchos comentarios como, digamos, malinterpretando Sí, como esto. que se había generado una especie de confusión al respecto y para digamos, acotar, bueno, las sospechas que pueden llegar a haber, directamente retiramos este artículo. Bueno, finalmente este artículo fue reimplantado, pero ya no son 3 personas, lo cual era una cifra bastante irrisoria. Sí. Y ahora hablamos de 30 personas, que es un número más razonable, ¿no? Sí, pero al mismo modo pienso que a los efectos de lo que busca este artículo, que es si hay si hay un grupo de personas que se van a movilizar, Sí. tienen que avisar, porque lo que se quiere es que se avise, que se notifique, Sí. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. si son 15, porque Sí, es son para- 15 personas despedidas de una empresa y se van a manifestar y se van a marchar, bueno, no pueden hacer dos cosas. Sí, no pasa pueden que hay obstruir. muchas marchas o manifestaciones que son espontáneas, no tienen una organización detrás. Claro, Entonces ahí yo se ahí genera pensaba esta mucho- contradicción de, bueno, ¿de qué hacemos? Digamos, se aplica el protocolo antipiquete frente Sí. a un grupo de personas que salió porque le acaban de decir que los despidieron del trabajo. Bueno, esa es una cuestión que se irá hilando más fino en el debate, ¿no? Sí. Pero Sí, yo apunto mucho en este tipo de artículos a que se pueda ver como el bosque y no el árbol, claro. ¿no? Como, bueno, ¿qué busca? Bueno, que se avise, que se notifique. Quiénes van a ser, dónde van a estar, para que se pueda montar un operativo también, para que se pueda asegurar básicamente la libre circulación. Y la filosofía que está detrás de esta cuestión es buscar un marco de orden, ¿no? De generar Sí, la un palabra en la orden sociedad, también. Para que si va a haber una Eficiencia. manifestación que va de repente a lesionar el derecho a la circulación, bueno, que las autoridades estén debidamente anoticiadas de que eso va para poder propiciar un marco de convivencia, Sí. ¿no? Y que se pueda asegurar el derecho al tránsito y a la circulación de las personas, mientras que otro grupo de personas que se ven afectadas en otros derechos pueden realizar su manifestación, pero en los lugares que están habilitados, ¿no? Por ejemplo, las veredas o dentro de las plazas, pero no afuera en las calles. Sí. Así que bueno, este es uno de los puntos que trajo el gobierno y que generó modificaciones a partir de una serie de observaciones que expresaron no solamente dirigentes políticos, sino también digamos, organizaciones de la sociedad civil, como lo vimos volcado en esas grandes audiencias que hubo en la Cámara de Diputados, ¿no? En la semana anterior. Vamos a la siguiente placa y ahí vamos, por ejemplo... seguimos dentro de este Sí, rótulo que tiene que ver con la seguridad. Se mantiene la prohibición de participar en las movilizaciones con menores de edad, menores de 13 años de edad y, por supuesto, la prohibición de cortar la calle, que es a lo que te hacía mención recién, Meli. Sí. También se mantienen las sanciones penales agravadas para los organizadores de cortes y se los responsabiliza por los gastos en el operativo de seguridad. Esto es un poquito difícil de operativizar porque, bueno, ¿quién determina cuál es el nivel de gasto? Si esas personas no están trabajando ahí, seguramente estarían trabajando en otro lugar. Entonces, bueno, se supone que ya está cubierto ese gasto por parte del Estado. Bueno, ¿quién hace esa cuenta? Bueno, es difícil de justificar, pero un poco el espíritu de esto es trasladar la responsabilidad de estos recursos que se están volcando a una situación inesperada a quienes organizan estas manifestaciones que generan una serie de irregularidades. Y viste, por ejemplo, estoy pensando comparativamente, que Sí. por ahí va la comparación, pero por ahí no. A ver. Viste que, por ejemplo, cuando vos
escuchás que algún, entre comillas, gracioso genera una amenaza de bomba en una oficina del gobierno, del Estado, o en el aeropuerto. Sí. Bueno, vos tenés que seguir un protocolo frente a una amenaza hasta que vos podés discriminar si esa amenaza corresponde a un hecho que es conteste con lo que está pasando o si se trató de una falsa amenaza de bomba. Bueno, una vez que se identifica de dónde se produjo, los gastos de todo ese operativo son parte de la sanción que se le confiere a la persona que hizo eso. Porque vos no le puedes poner en cana a esa persona que hizo una amenaza de bomba. Esa lógica también para hacerle pagar a esa persona los gastos de ese operativo de seguridad. Eso es lo que estoy pensando. Pero me parece, por lo menos lo que la ministra de Seguridad hizo hincapié en la organización de cortes, ¿no? En la vía pública. No está hablando de otro tipo de situaciones, otros supuestos como el que vos estás mencionando, Meli, no, lo entiendo. de amenazas de bomba y demás. Estoy solo trayendo una comparación de cómo hoy funciona que se le traslade los gastos de un operativo a alguien. Sí. ¿No? Que en ese caso es así. Bueno, yo me acuerdo una persona que había hecho un comentario estúpido, ¿viste? En un mostrador de un aeropuerto acá, no me acuerdo si el Aeroparque o el Aeropuerto Internacional. Una pavada para hacerse gracioso, porque no fue una amenaza, pero fue... ¿trae algún explosivo en sus maletas? Sí. Por ejemplo, que contestó. Sí, la verdad que sí, te traigo una bomba que te va a explotar y te va a volar la cara. Bueno, se tiene que poner en marcha un operativo que tiene un costo. Claro. Tenés que trasladar distintas divisiones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tenés que seguramente demorar algunos vuelos, otros se ven cancelados, etcétera, 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 hasta que, bueno, ves que realmente esa persona... genera todo un trastorno que moviliza recursos de la seguridad la multa, en función de una situación que es insólita, pero bueno, que necesariamente necesita ese apoyo logístico de la fuerza de seguridad y genera un gasto. La multa de esa contravención, que significa hacer una falsa amenaza, está estimada en el gasto del operativo, que es muchísimo. Sí. Porque son los días del sueldo de esos miembros de la PSA, entre otras cosas. Los perros. Claramente hay una lógica detrás de esto. Claro. Después es difícil de operativizar. Esto es lo que yo te decía, ¿no? No es que no le estoy quitando sentido a esta medida, a esta racionalidad, pero nada, digo, es difícil de llevarlo a cabo, a eso me refería. Sí, te entiendo perfecto. A realizar el cálculo de cuánto es, en definitiva, el gasto que perdió el Estado y que ahora hay que pasarle la cuenta a quien organizó este incidente. Bueno, vamos a la siguiente placa y ahora sí me parece que ya pasamos de rubro. A ver. Y acá llegamos a otro de los puntos sensibles, que son los recortes en la cultura. Bueno, después de una serie de críticas, de observaciones, de reparos, que incluso movilizó a parte de la comunidad artística en las calles, con grandes reclamos en distintos puntos del país, finalmente el gobierno decidió retroceder parcialmente, no del todo, y mantuvo la asignación específica para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es decir, el INCA, que va a seguir recibiendo recursos de manera automática, por ejemplo, a través de la venta de entradas. Bueno, de la venta de entradas de cine siempre hay un porcentaje que vuelve al INCA y con eso, por ejemplo, puede financiar distintos proyectos de desarrollo de cortometrajes o de películas, o de proyectos para estudiantes, o de becas, de formación. Es una de las formas que tenía el INCA de poder autosustentarse, más allá de las partidas presupuestarias que recibe. Claro que hay toda una alarma dentro del INCA, porque más allá de que se le están restituyendo recursos que le eran propios, hay un miedo, una preocupación de que se va a recortar financiamiento a través de las partidas presupuestarias. Por eso está muy movilizada la comunidad audiovisual, pero por lo pronto ya recuperaron esto que es una de las fuentes principales de financiamiento, que es justamente ese porcentaje que recibe a cuenta de la venta de entradas en las distintas salas de cine de todo el país. Y además, el gobierno decidió retroceder en el cierre del Fondo Nacional de las Artes, que iba a reconvertirse en una suerte de programa dentro de la Secretaría de Cultura, aunque se propone modificar la ecuación económica reduciendo gastos y que no podrán representar los gastos más del 20% de los ingresos, y además los directores del Fondo Nacional de las Artes deberán trabajar de forma ad honorem.
Y con esta misma lógica también, bueno, los gastos en el Instituto Nacional de la Música y en la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, no van a poder superar el 20% de los ingresos. Así que, bueno, hay preocupación en todas estas instituciones de la cultura porque va a haber un control mucho más estricto del gasto y, bueno, eso puede llegar a repercutir en sus actividades, pero, bueno, se verá cuál va a ser el funcionamiento. Pero por lo pronto no cierra ni el UNAMU, ni la CONAVIP, Sí. ni tampoco se cierra el Fondo Nacional de las Artes, y eso es una muy buena noticia, Meli. Sí. Hay más cambios, ya como para ir cerrando, y lo vamos a repasar más someramente en la siguiente placa. Bueno, se deja de lado todo el capítulo vinculado a la reforma laboral, como por ejemplo Electoral. la reforma electoral, sí. Sí. Bueno, esto que era todo un paquete que incluía la eliminación de las PASO, pero también la implementación de ese sistema de una nominalidad por circunscripción, en la cual el territorio nacional se dividía en X cantidad de circunscripciones y por cada uno de esos distritos solamente ganaba un solo candidato a diputado nacional. Es decir, que los partidos solamente podían presentar un candidato en cada una de estas circunscripciones y se gana por un voto. Bueno, esta es una reforma muy polémica que generó muchísima controversia y decidió dejarse de lado y probablemente pueda retomarse a partir del mes de marzo junto con la implementación de la boleta única y la eliminación de las PASO. También se dejaron de lado todos los cambios que tienen que ver con el Código Civil y Comercial y se retiró la palabra internacional del sistema de asignación de cuotas pesqueras, que era un tema que generaba muchísima suspicacia y provocaba mucha preocupación